Buenos días, familia Iglesia, soy el pastor Néstor Carrillo y el día de hoy me siento muy gozoso de poder compartir con ustedes el mensaje, poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y hoy Dios va a traer frescura a nuestras vidas, va a recordarnos sus promesas y creo que eso es algo que nos va a ayudar mucho. Me da un gusto poder estar otro domingo más con ustedes. Sé que algunas familias están reunidas para escuchar este mensaje. Sé que algunas personas nuevas también están escuchando el mensaje, así que le agradezco a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir su palabra con ustedes. El mensaje de hoy se llama Dios cumple sus promesas. Es un título muy simple, pero que habla de una verdad sumamente importante. Casi cuando recién comenzábamos la cuarentena, intentábamos responder una pregunta similar a esta. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si deseas escuchar ese mensaje, puedes buscarlo en nuestro canal de YouTube. De hecho, voy a dejar el enlace en la descripción. La pregunta que vamos a hacer hoy es un poco diferente, es similar, pero un poco diferente. La pregunta la hace una persona que de hecho cree en Dios y está haciendo lo que Dios ha dicho, pero se da cuenta que parece que Dios no está actuando. Entonces la pregunta sería algo así: ¿por qué las cosas salen mal si estoy haciendo las cosas bien? No sé cuántas veces te hayas hecho esta pregunta. ¿Por qué las cosas salen mal si estoy haciendo las cosas bien? O tal vez puede ser la pregunta: ¿por qué Dios no hace lo que se supone que tiene que hacer cuando yo hago lo que Él quiere que haga, ¿no? Lo que se supone que tengo que hacer. Hay muchas formas de responder esta pregunta, pero hoy solamente vamos a enfocarnos en lo que nos dice Éxodo capítulo 5 y capítulo 6, que creo que es suficiente para lo que Dios quiere mostrarnos esta mañana. Vamos a recordar dónde nos encontramos en la historia de Éxodo. Recordemos que más de 1 millón de personas hebreas han estado oprimidas y en esclavitud en Egipto por más de 400 años. Son obligados a trabajar de manera forzosa, a trabajar duramente y están bajo un sistema que los deshumaniza. Dios escucha sus oraciones y se dispone a derrocar ese sistema y liberarlos de la esclavitud y mucho más. Dios llama entonces a un hombre que se llama Moisés, y el hombre a través del cual realizará la liberación de su pueblo. Moisés recibe entonces instrucciones y un mensaje de parte de Dios. Pero este capítulo vamos a ver cómo cuando Moisés lleva este mensaje a Faraón y le pide que deje ir al pueblo hebreo, vamos a ver que Faraón no solamente no deja salir al pueblo hebreo. La petición de Moisés fue: deja salir a mi pueblo, o más bien son las palabras que Dios le dijo que dijera: deja salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, o para que me adore en el desierto. Y veíamos hace algunas semanas cómo la pregunta de todo este conflicto entre Dios y Faraón es: ¿a quién va a servir el pueblo de Israel? ¿Va a continuar sirviendo a Faraón o va a comenzar una nueva relación con Dios y va a servir ahora a Dios? Esa es la gran pregunta. Entonces Moisés lleva este mensaje a Faraón, y Faraón no solamente se niega, sino que multiplica el trabajo del pueblo hebreo. Y lo que sucede entonces es que los jefes de cuadrilla, los mismos jefes que eran personas hebreas, estaban encargados de cierto número de hebreos para, pues de alguna manera como administradores. A estos jefes de cuadrilla se les obliga a entregar una cuota de trabajo que es imposible de cumplir. En pocas palabras, la opresión comienza a ser más fuerte debido a lo que ahora Moisés le está pidiendo a Faraón. Y cuando estos jefes de cuadrilla se topan con Moisés, le reclaman y lo culpan por haberlos hecho más miserables de lo que ya eran. Y hasta este punto Moisés ve los resultados de su misión y se siente desalentado. Así que Moisés va con Dios y le reclama. Y nos vamos a adelantar un poco al capítulo que vamos a estudiar y vamos a leer el capítulo 5, versículos 22 al 23. Éxodo 5, 22 al 23, y vamos a ver esta conversación que Moisés tiene con Dios y las preguntas que Moisés le hace a Dios. Dice así: entonces Moisés fue ante el Señor y protestó: Señor, ¿por qué trajiste toda esa desgracia a tu pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo y no has hecho nada para rescatarlos. Y podemos de alguna manera distinguir tres preguntas, que más bien la tercera es una afirmación, tres preguntas que Moisés le hace a Dios. Pero no solamente le hace, le reclama a Dios. Es bien interesante y bien padre ver cómo, a pesar de que Moisés está reclamando,
Dios está escuchando porque Dios entiende de dónde vienen esas preguntas. Y no le recrimina a Moisés, sino que Dios entiende por qué Moisés está molesto. Y simplemente Dios escucha lo que Moisés tiene que preguntarle. Las tres preguntas son: ¿por qué trajiste desgracia a tu pueblo? Y la palabra que Moisés utiliza realmente es ¿por qué hiciste mal a tu pueblo? Es algo bien interesante. La segunda pregunta es: ¿por qué me enviaste? Y la tercera pregunta es: ¿por qué no has hecho lo que dijiste? Y son preguntas que tal vez en algún momento nosotros le hemos hecho a Dios. Y vamos a analizar estas tres preguntas y vamos a, de alguna manera, adaptarlas para que sean preguntas que comprendamos y que podamos eh, aplicar a nuestra propia vida. La primera pregunta sería algo como esto: ¿por qué las cosas salen mal si estoy haciendo las cosas bien? Como digo, es una pregunta tal vez con la que muchos nos podemos identificar. En algún momento de nuestra vida nosotros dijimos: ok, Dios, voy a hacer las cosas a tu manera, voy a aceptar lo que me dicen, voy a obedecerte, voy a leer la Biblia, o voy a comenzar a ir a la iglesia, o voy a simplemente escuchar lo que mi pariente que es cristiano siempre me está diciendo. Voy a hacer las cosas bien. Pero tal vez te topaste con que estás haciendo las cosas bien, pero las cosas salen mal. Entonces la primera pregunta es: ¿por qué las cosas salen mal si estoy haciendo las cosas bien? Entonces vamos a leer, vamos a regresarnos un poco, vamos a ir a los primeros 5 versículos. Éxodo 5, versículos del 1 al 5. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: esto dice el Señor Dios de Israel. Son palabras de Dios: deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Ah, sí, replicó Faraón. ¿Y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor, y no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron: el Dios de los hebreos nos ha visitado, declararon. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto, a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. El faraón respondió: Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Miren, hay muchos de su pueblo en esa tierra y ustedes les impiden continuar con su labor. ¿Por qué las cosas salen mal si estoy haciendo las cosas bien? La semana pasada hubo 3 personas que tomaron la decisión de seguir a Jesús. Y me pregunto cómo les fue esta semana. Más o menos tengo una idea de cómo le fue a algunos de ellos. Pero he conocido a personas que pasaron muchas dificultades justo después de comenzar a seguir a Jesús. Algunas personas han sufrido alguna clase de rechazo por parte de su familia. He conocido a adolescentes que han recibido burlas porque ahora son cristianos, porque ahora se oponen a hacer ciertas cosas y quieren cambiar su manera de vivir. He conocido personas que han comenzado a hacer cambios en sus vidas, pero se dan cuenta que las cosas no salen como esperaban y pareciera que van contra la corriente. Estamos estudiando Éxodo y tenemos que recordar que en el libro de Éxodo encontramos no solamente una historia, no solamente eventos históricos, sino también encontramos principios. Faraón representa el poder del pecado y de la maldad. El pecado presente en el mundo, el pecado presente en las personas y el pecado presente en nosotros mismos. Y cuando tratamos de responder a la pregunta ¿por qué las cosas salen mal si estoy haciendo las cosas bien?, tenemos que entender que si hemos decidido seguir a Jesús y queremos comenzar a vivir una vida de justicia, vamos a comenzar a ir contra la corriente del mundo. Y la Biblia nos habla acerca de eso. La Biblia no nos oculta las dificultades que enfrenta un seguidor de Jesús. Estamos yendo contra la corriente. Y vamos a ver estas 3 cosas de las que hablo ahorita. El pecado presente en el mundo. Estamos yendo en contra de eso. El pecado presente en el mundo como un sistema. Es decir, como una red de personas, como una red de influencias, como una red de organizaciones, una red de simplemente de cómo funcionan las cosas en el mundo. Trágicamente nos toparemos con injusticia en el mundo debido a cómo funciona todo el sistema de cosas, donde no solamente una persona está involucrada, sino que hay muchas personas involucradas. Y a veces son personas que están en posiciones muy importantes y a veces vemos que hay instituciones incluso involucradas en todo un sistema donde se permite la injusticia, cualquiera que sea la injusticia. A lo mejor es el
provocar o el permitir que ciertas personas acumulen mucho dinero, a lo mejor un sistema donde se permite el tráfico de personas, donde se permite el tráfico de droga y la venta de droga. Entonces vamos a toparnos trágicamente con injusticia en el mundo, que no es... Y la razón por la que decimos que es algo sistemático es porque no se trata solamente de una persona, o no se trata solamente de un segmento de la población o de una institución, es una red. Y la manera en la que, la dinámica que se ha formado en cierta cultura, en cierta sociedad, en cierta ciudad, hace muy difícil que podamos ver justicia o que se pueda imponer justicia en algo que está tan profundo en una cultura. Entonces a eso nos referimos cuando decimos el pecado presente en el mundo como un sistema, donde no solamente es una persona involucrada, donde no podemos decir, es que si quitamos a tal persona entonces ya se va a resolver, donde no podemos decir, es que si quitamos esta institución entonces se va a resolver. No, tristemente y trágicamente el pecado es tan grande en el corazón humano que de alguna manera facilita o promueve que se creen esos sistemas y que ciertas ciudades o ciertas culturas funcionen de tal manera donde ciertas injusticias son permitidas y son muy difíciles de combatir. Eso es una cosa. Siguiente, el pecado presente en las personas. Hace algunos meses yo compartí una frase que nos ayuda a entender esto. Toda persona es creada a la imagen de Dios. Eso significa que todos somos capaces de una gran bondad, pero también toda persona ha sido manchada por el pecado, lo que significa que también toda persona es capaz de una gran maldad. Todo ser humano ha pecado y todos nosotros de alguna manera hemos pecado en algún momento y probablemente todavía seguimos pecando. Y eso significa que hemos fallado en amar a Dios y hemos fallado en amar a nuestro prójimo. Ese pecado puede ir desde una mentira hasta un acto de violencia y abuso. Entonces, cuando pensamos, ¿por qué si he decidido seguir a Jesús? ¿Por qué las cosas salen mal? Bueno, porque el pecado todavía está presente en las personas. Y ahorita en este punto hablando de personas que no somos nosotros, en otras personas. Entonces, a lo mejor tú decidiste seguir a Jesús el domingo pasado, pero esta semana te diste cuenta que todavía hay personas que están haciendo actos de injusticia y a lo mejor te afectan a ti o de alguna manera tratan de influenciarte y te hace difícil a ti tomar la decisión de cambiar o de ser diferente porque estás rodeado de todo eso. Y lo que puede pasar también es que a veces ni siquiera te das cuenta de que algo que estás haciendo es pecado porque estás tan acostumbrado a verlo en otras personas y en ti que ya no lo ves como un pecado. Y finalmente, en ese punto, el pecado presente en nosotros mismos es otra cosa en lo que tenemos que ir contracorriente, el pecado presente en nosotros. Y el apóstol Pablo lo ponía de una buena manera en Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 17. Pablo dice esto: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y aquí el propósito de Pablo no es como decir, es el pecado el que obra mal en mí, entonces yo no soy responsable. No, ese no es lo que Pablo está tratando de argumentar en estos versículos. Es otro tema, pero lo que Pablo está diciendo aquí en esos versículos es que él descubre en su corazón, y tal vez tú puedes identificarte con esto, que también descubrimos en nuestro corazón que cuando queremos hacer el bien, hay algo dentro de nosotros que todavía nos está impulsando a hacer lo contrario. Y muchas veces, y he conocido a muchos cristianos, también me pasa a mí, muchos cristianos a veces se sienten desmotivados por todavía sentir esos impulsos en su corazón. Y a veces se sienten culpables de decir, es que si ya Jesús está en mi vida, ¿por qué sigo sintiendo esto? ¿Por qué sigo deseando hacer lo que no está bien? Y es porque el pecado está presente en nosotros y tenemos que ir contra la corriente. Pero no te sientas desalentado. Estamos todavía en esta pregunta de por qué si estoy haciendo las cosas bien, por qué las cosas salen mal. Pero vamos a ver la respuesta al final, en el punto final. ¿Te sientes identificado con Pablo?
Cuando dice, quiero hacer lo bueno, pero descubro en mis manos, en mi cuerpo, hay algo que me lleva a hacer lo que no es correcto, que me lleva a hacer todo lo contrario de lo que en realidad quiero hacer. Pero Pablo termina este capítulo alabando a Dios porque, y él dice la libertad que necesitamos se encuentra en Jesús. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Dios quiere traer libertad a cada uno de nosotros. Pero esa libertad se va a encontrar con oposición. Oposición, como ya vimos, en el mundo, en otras personas y en nosotros mismos. Si decidiste seguir a Jesús, si eres un seguidor de Jesús, estoy seguro que constantemente te encuentras con oposición. Constantemente te encuentras con injusticia en el mundo que te afecta, o injusticia que de alguna manera también te tienta o que provoca que nos sintamos que es normal y que podemos participar en esa injusticia, pero no es así. Como seguidores de Jesús somos llamados a vivir contra la corriente y no es fácil. Pero déjame decirte esto, el hecho de que te encuentres con oposición no significa que Dios no está activo. El llamado a la libertad, cuando volvemos otra vez al pueblo de Israel y nos damos cuenta de cómo esto que Moisés estaba haciendo provocó ruido en el faraón y desacomodó todas las cosas. Porque obviamente lo que Dios está haciendo está desafiando un sistema, está desafiando un poder y obviamente va a haber oposición. Y lo que Moisés está enfrentando y lo que el pueblo hebreo está enfrentando es oposición. Pero es necesaria la oposición. El conflicto va a ser inevitable cuando nos estamos enfrentando a la injusticia. Entonces es parte del proceso. Es parte del proceso de ir contracorriente. Te invito a anotar estas dos preguntas. Si van a tomar un tiempo para conversar al final del mensaje, estas dos preguntas van a ser importantes. La primera pregunta es, considerando la pregunta que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué las cosas salen mal cuando estoy haciendo las cosas bien? La pregunta es, ¿te ha respondido Dios personalmente a esa pregunta? A lo mejor lo hizo hoy, a lo mejor lo hizo ahorita, no sé. Y la pregunta es, a lo mejor para compartir unos con otros, ¿cómo Dios lo ha hecho? ¿Cómo Dios ha respondido a esa pregunta? La segunda pregunta que Moisés le hace a Dios es, ¿por qué me llamaste? Y obviamente detrás de esta pregunta hay algo todavía más profundo. Vamos a encontrar esta pregunta en Éxodo 5, versículos 22 y 23, que son los versículos que leíamos al principio. Éxodo 5, 22 y 23. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó, Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Ahí está la pregunta. Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, es decir, lo que tú me dijiste, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo, y tú aún no has hecho nada para rescatarlos. Después de ver el efecto que su mensaje produjo, o más bien como Moisés mismo lo dice, ¿no? Señor, era tu mensaje, eran tus palabras, era tu misión. ¿Por qué hubo este resultado? Después de ver lo que pasó, Moisés se sentía muy desalentado. Pero obviamente esto creció todavía más por algo que sucedió. Los líderes hebreos ahora estaban en su contra y le reclamaron y lo culparon, porque obviamente parte de lo que Faraón hizo fue todavía imponerles más trabajo a los hebreos. Entonces los líderes de cuadrilla le reclamaron a Moisés, que también eran hebreos ellos. Este tiempo como pastor de la iglesia me ha permitido vivir una nueva etapa como persona, como hombre, como hijo de Dios. Y debido a esta cuarentena, la toma de decisiones no ha sido nada fácil. Siento el peso de la salud espiritual de cada persona, de cada familia de la iglesia, el peso o la responsabilidad de administrar los recursos de parte de Dios, la responsabilidad de traer dirección y visión para la iglesia. Aunque no estoy solo, tengo al equipo de liderazgo, pero nunca me había encontrado en una situación similar donde algo más grande que yo dependiera de mí, de mi relación con Dios y de la toma de decisiones. Hasta el día de hoy no he escuchado ninguna crítica o ningún reclamo. No significa que no los haya, tampoco significa que sí los hay. Pero aún así puedo comprender un poco lo que Moisés debió haber sentido. Y a lo mejor si tú también estás en alguna posición de responsabilidad, puedes pensarlo de la misma manera. De decir, así como Moisés estaba diciendo, Señor, pues estoy aquí por obediencia a ti. Estoy aquí porque tú me enviaste. Estoy
El mensaje que estoy dando es tu mensaje, son tus palabras, es tu voz, es tu mandato, es tu misión, es tu visión. Y Moisés no veía resultados. Y no solamente eso, sino que el reclamo de las personas a las que él buscaba liberar debió haber sido algo sumamente difícil y pesado para Moisés. Moisés diciéndole a Dios: Señor, hice lo que me dijiste que hiciera y provocó algo todavía peor, entonces no entiendo, ayúdame a comprender. Obviamente estoy traduciendo las preguntas a Moisés a algo un poco más entendible, ¿no? para, para nosotros. Sin embargo, nosotros que conocemos un poco la historia, tal vez, si es que la conocemos, y que estamos viendo esta situación desde fuera, podemos estar más tranquilos y saber que Dios no estaba debajo de brazos cruzados, Dios estaba haciendo algo. Pero si tú trabajas en el ministerio, si tienes una responsabilidad muy grande, si tienes una responsabilidad que Dios ha puesto sobre tus manos, sobre tus hombros, déjame decirte esto: no podemos evaluar el ministerio, y me estoy predicando a mí mismo, no podemos evaluar el ministerio en base a los resultados que esperamos ver, a los resultados que son comunes, a los resultados que otras personas dicen: es que esto debe pasar. Dios ya sabía lo que iba a pasar con el pueblo hebreo, pero Moisés no. Y ese era parte del plan de Dios. Moisés pensaba: si veo resultados, entonces puedo estar seguro de que Dios me llamó, porque la pregunta de Moisés está más inclinada hacia eso. Es una pregunta de: Señor, ¿en verdad me llamaste? ¿En verdad yo soy el indicado? Y déjame preguntarte a ti, amigo, hermano, ¿cuántas veces has sentido eso? Que no eres el indicado. O que no, que Dios debió haber llamado a otra persona para ese rol. Debió haber llamado a otra persona para el lugar donde tú estás, para el trabajo o para tu familia, y no te sientes listo, o no te o sientes a lo mejor que simplemente dudas de tu identidad, que no sabes si eres el indicado, y no sabes si vas a poder salir adelante, o no sabes si tienes el respaldo de Dios. Déjame decirte que no podemos evaluar nuestro llamado en base a resultados, sino en base a si Dios realmente nos llamó. La respuesta está en Él, no en las circunstancias. Porque Moisés podía haber pensado: Señor, si veo resultados, entonces puedo estar seguro que Dios me llamó. O si tengo la aprobación de la gente, entonces puedo estar seguro que Dios me llamó. O si la asistencia crece, entonces puedo estar seguro que Dios me llamó. O si hay suficiente presupuesto, puedo estar seguro que Dios me llamó. O si Dios provee para mi familia y mis necesidades, entonces puedo estar seguro que Dios me llamó. Pero si estas cosas no pasan, entonces a lo mejor Dios no me llamó. No podemos hacer eso. Ninguna de estas cosas es confirmación del llamado de Dios o su respaldo. Dios no siempre actúa como esperamos. Dios no se ajusta a nosotros. Nosotros nos debemos ajustar a Él. Dios no se ajusta a programas o números o presupuestos. Dios puede obrar a través de estas cosas, pero no está limitado a ellas. La razón por la cual a veces dudamos en ese sentido de su llamado, o dudamos de nuestra identidad en Dios o cualquier otra cosa, puede ser porque tenemos un concepto equivocado de cómo Dios debe actuar o cómo Dios debe responder. Y en ocasiones Dios no es así. El otro día estaba viendo la película de Troya. Es una de mis películas favoritas. Fue creo, de las primeras películas de ese género que se comenzó a ser muy famoso hace algunos años, en los 2000. En la película de Troya hay una escena donde el rey Agamenón está platicando con Néstor, que es uno de sus oficiales, y están discutiendo acerca de si llevar a Aquiles a la guerra contra Troya. Aquiles es un guerrero valiente, un guerrero legendario, poderoso, pero es rebelde. Entonces, pero con Aquiles la victoria está asegurada. Entonces el rey Agamenón está preocupado porque Aquiles y él pues no se llevan bien. Aquiles es medio rebelde. Entonces le dice a Néstor, su oficial, le dice que no pueden llevarlo. Porque le dice: es que no podemos llevarlo porque Aquiles es incontrolable. Y luego Néstor le responde: no tenemos que controlarlo, tenemos que soltarlo, tenemos que dejarlo ser, tenemos que liberarlo. Y cuando escuché esa frase, no sé por qué, pero pensé mucho en Dios. Pensé mucho en que muchas veces tratamos de hacer eso con Dios. Tratamos como cristianos a veces de controlar a Dios,
de limitarlo a programas o de limitarlo a estrategias o limitarlo a ciertas cosas. Y no, porque pensamos que así es como Dios trabaja. Y sí, Dios usa todas esas cosas, pero no está limitado a ellas. Y a veces tenemos que decir así como Néstor dijo, no tenemos que controlarlo, tenemos que soltarlo, tenemos que liberarlo. Y comencé a pensar, ¿qué significará para nosotros como cristianos hacer eso? ¿Qué significará para nosotros como cristianos dejar de intentar controlar a Dios y simplemente soltarlo? Que sea Dios, que sea como Él es. Me gustaría que pudieran conversar acerca de estas preguntas. ¿Alguna vez te has encontrado con que seguir a Jesús no dio los resultados que esperabas? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Alguna vez te has sentido desalentado por no ver el resultado que esperabas en tu vida o ministerio? Cualquiera que sea la situación que hayas pasado o la pregunta que estés respondiendo, me gustaría que pudieran compartir unos con otros cómo encontraste aliento para seguir adelante en medio de todo esto. En medio de las dudas, en medio de las dificultades, ¿qué fue o cómo Dios te brindó aliento para seguir adelante? La tercera pregunta, que para Moisés realmente lo que Moisés hizo es una afirmación. Moisés dijo, y no los has liberado. Si lo hacemos en forma de pregunta es, ¿por qué no has hecho lo que dijiste? Si prometiste que ibas a liberar al pueblo, ¿por qué no has hecho lo que dijiste? Y vamos a leer Éxodo capítulo 6, versículos del 1 al 8. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ahora verás lo que haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Dios también le dijo, yo soy Yahvé, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, como en Shaddai, el Dios Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé. Y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que oí los gemidos de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres, y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso, y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío, y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como posesión exclusiva. Yo soy el Señor. ¿Cómo responde Dios a Moisés? Después de las preguntas que Moisés hace y de las objeciones que Moisés tiene para con Dios, ¿cómo responde Dios? La respuesta resumida es, Dios responde con una promesa. Dios responde recordándole a Moisés quién es él, su carácter. Dios responde con una promesa y tal vez podemos pensar, ok, parece un poco circular. Dios, ¿cómo voy a saber lo que vas a hacer? Porque yo te lo prometí, ¿no? Porque lo estoy prometiendo. Pero cuando pensamos, Dios ancla su respuesta a su carácter. Por lo tanto, la importancia aquí es, ¿quién es Dios? Que es la pregunta que hace Faraón, ¿quién es este Dios? Y lo que Dios le dice a Moisés es, me voy a dar a conocer a ustedes. Ustedes van a saber quién soy yo. Pero vamos por partes. Y esto es bien interesante. Primero, dentro de la promesa que Dios le hace a Moisés, o lo que le reafirma, nos deja ver que Dios tiene un plan y un propósito. Y a lo mejor alguna vez has pasado por algo bien difícil, y a lo mejor tienes un amigo, una persona cercana a ti que a lo mejor es cristiano, a lo mejor no es cristiano, porque esa frase es tan común que a lo mejor hasta los no cristianos la utilizan, ¿no? Dios tiene un propósito, o hay un propósito para todo, o hay un plan para todo, y puede sonar como muy cliché, pero con Dios esta es una realidad. Dios le menciona a Moisés el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, que son los antepasados. Abraham es el hombre con quien Dios comenzó el pueblo, su pueblo escogido. Ya no son ahora una familia, ahora ya son un pueblo de más de 1 millón de personas. Dios le menciona este pacto a Moisés y le dice, yo hice un pacto con Abraham, se lo confirmé a su hijo Isaac y se lo confirmé a su nieto Jacob, y voy a cumplir esa promesa que les hice y voy a cumplirla ahora. Entonces, en ese momento Moisés puede comprender, ok,
Entonces todo esto es parte del plan, todo esto es parte del propósito de Dios. Puedo confiar que Dios tiene un propósito. Y es lo mismo para ti. Déjame decirte que aunque estamos hablando del pueblo de Israel, y a lo mejor tú dices, bueno, pero yo no soy israelita, yo no soy judío. Déjame decirte que el plan de Dios desde el principio tiene que ver con judíos y con no judíos. Tiene que ver toda persona. Es bien padre que la promesa que Dios le hizo a Abraham, la promesa que Dios está buscando cumplir aquí, la promesa que Dios le hizo a Abraham, Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Su promesa tiene que ver con todos nosotros, porque a través de la familia de Abraham es donde vendría Jesús, y a través de Jesús nosotros tenemos una relación restaurada con Dios. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Otra cosa que Dios le dice a Moisés dentro de esta promesa es algo bien padre, porque Dios le revela a Moisés su nombre, Yahvé. Es un nombre tal vez extraño, si nunca te habías topado con este nombre, si eres nuevo con esto de la Biblia, pero prácticamente significa yo soy el que soy, o yo seré el que soy. Es un nombre muy particular que Dios escoge, pero cuando Moisés le pregunta, ¿cómo te presento con las demás personas? Dios dice, Yahvé, que prácticamente significa yo soy. Diles, yo soy, me ha enviado. Y una vez más Dios habla de su carácter. La fe cristiana no es una fe en circunstancias, no es una fe en cosas que queremos que pasen. De que, ¿cómo sabes que va a pasar esto? Es que creo que va a pasar. No. La fe cristiana es una fe anclada en quién es Dios. ¿Cómo sabes que va a pasar esto? Si Dios lo dijo, entonces va a pasar. Si Dios no lo dijo, entonces no sé. Pero si Dios lo dice, entonces va a suceder. Déjame decirte algo, Dios quiere que lo conozcas como nadie más. Dios quiere que lo conozcas de manera personal. Y es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Y escúchame bien, especialmente si has pasado por situaciones difíciles, especialmente si estás pasando por un momento difícil, por un momento de sufrimiento, por un momento de dolor. Lo que Dios le está diciendo a Moisés cuando Moisés le reclama y le dice, Señor, no los has liberado de la opresión y ahora las cosas están peor. Dios le dice a Moisés, yo me voy a revelar, yo me voy a dar a conocer a mi pueblo y a través de cómo los voy a liberar, ellos me van a conocer de una manera que otros no me han conocido. Y no solamente eso, sino que a través de la liberación que yo les voy a dar a ellos, otras personas también podrán conocer quién soy yo. El pueblo de Israel iba a conocer a Dios de una manera distinta. Y en nuestro sufrimiento, muchas veces nuestro sufrimiento, las dificultades nos preparan para conocer a Dios de una manera distinta, como nuestro libertador. Ellos iban a ser testigos de grandes milagros, de grandes acontecimientos que sus antepasados nunca habían visto. Déjame ponerlo de esta manera. Su esclavitud y su opresión se iban a convertir en un escenario para el poder de Dios. Y ese es un principio y es una realidad para todos nosotros. Cuando nos preguntamos, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Bueno, antes que nada ya lo respondimos al principio. El pecado está presente en el mundo. Y todo el sufrimiento es causado por una misma raíz, que es el pecado. El pecado en el mundo, el pecado en las personas o el pecado en nosotros mismos. La injusticia que durante años y generaciones se ha estado generando. Pero en medio de todo ese sufrimiento, déjame decirte algo. Tu vida puede convertirse en un escenario para la gloria, para el poder de Dios. Y lo que Dios quiere hacer quiere darse a conocer a ti. Quiere que lo conozcas. Y también te dice, déjame que a través de ti, déjame que a través de darte libertad a ti, otros puedan conocerme. Eso es lo que Dios hace. Es parte del propósito de Dios. Y es una invitación que Dios quiere hacerte. También Dios le dice a Moisés, he escuchado el gemido del pueblo de Israel. Dios escucha nuestro clamor, Dios escucha nuestras oraciones. Y eso nos puede dar aliento para continuar, para seguir adelante. Sabiendo que Dios no está sordo, que Dios no nos ignora, sino que Dios nos escucha y que es paciente
y que espera el tiempo indicado para cumplir su promesa en nosotros. Así que no te canses y no te desmayes. Sigue adelante. Y lo más importante en esta promesa, bueno, creo que todo es importante, pero eso es sumamente especial en este mensaje. Dios quiere una relación contigo. Dios quiere una relación contigo. Una frase que Dios le dice a Moisés para el pueblo de Israel. Y escucha bien esta frase y ve el lenguaje que Dios utiliza. Dice, te tomaré como pueblo mío y yo seré tu Dios. Dios no solamente está diciendo, ustedes serán mi pueblo, sino que también está diciendo, y yo seré su Dios. Es algo sumamente hermoso. Y esto está intencionalmente dicho como algo que un novio le diría a su novia para proponerle matrimonio. Quiero que seas mía y yo seré tuyo. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. La promesa de Dios no es solamente, y los voy a sacar de Egipto y punto. No, la promesa de Dios es, sino que quiero tener una relación con ustedes. Quiero que ustedes sean mi pueblo y yo quiero ser su Dios. Porque es en esta relación en la que van a encontrar su verdadera libertad, su verdadera identidad, su verdadero propósito, lo que significa ser realmente humano. Hemos estado viendo este conflicto entre Faraón y Dios, entre el pecado y Dios. Porque déjame decirte algo, el pecado trabaja como si fuera una relación. El pecado nos promete algo y nos exige algo. Nos exige una ofrenda, un sacrificio para darnos lo que nos promete. Pero déjame decirte, el pecado nunca cumple lo que promete. La pornografía te ofrece una solución a la soledad y a la falta de intimidad, pero te deja más solo de lo que estabas. El amor desmedido hacia el dinero te ofrece una sensación de seguridad y de estabilidad, pero terminas perdiendo a aquellos que querías mantener seguros y estables. La falta de perdón te promete proteger tus derechos y tu dignidad, pero te convierte en una persona fría y desconfiada. La pereza te promete comodidad y descanso, pero acabas en la pobreza y teniendo que depender de otros. La búsqueda desmedida de belleza y la seducción te prometen seguridad de ti misma, pero termina por hacerte arriesgar tu integridad y tu reputación. Si quieres encontrar libertad del pecado, necesitas una nueva relación. No solamente necesitas terminar tu relación con el pecado, sino comenzar una nueva relación con Dios, con alguien que cumple sus promesas, y solo Dios puede darte esa libertad que tu alma necesita. El pecado te exige entregar algo, sacrificar algo. Prácticamente el pecado te dice, muere, entrégame esto para yo poder darte esto que tú quieres. Pero Jesús es el único que dice, no, yo voy a morir por ti para que tú puedas vivir. Yo voy a pagar para que tú puedas acceder a las promesas de Dios. Yo voy a pagar tu pecado para que tú puedas tener una relación con Dios. Para que tú no tengas que pagar por tu pecado, yo ya lo hice. Para que tú puedas tener una nueva relación con el Padre y puedas encontrar esa libertad que tanto necesitas. Me gustaría terminar este tiempo en oración y pedirle al líder de hogar que pueda hacer la invitación por si alguien quiere tomar la decisión de seguir a Jesús. Y si tú estás conectado y viéndonos desde otro lugar, viéndonos tal vez desde tu casa, me gustaría también hacerte esta invitación. Si quieres conocer a Dios y si quieres, así como dije, dejar que tu vida sea el escenario para ver el poder de Dios, de cómo Él trae libertad y vida a tu ser. Simplemente si quieres que podamos contactarte y orar por ti y a lo mejor ayudarte, déjanos un mensaje, mándanos un mensaje ya sea por YouTube o por nuestra página de Facebook o a nuestro correo. La información va a estar en la descripción del video. Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana.